En este apartado vamos a ver tres objetos de texto que incorpora Word. Uno son los cuadros de texto, otros son las letras capital y otro los Word Art. Entonces vamos a ver cómo manejar cada uno de ellos. Para introducir el primero de ellos, los cuadros de texto, vamos a la pestaña Insertar en la cinta de opciones, pulsamos en el bloque texto, cuadro de texto, y al pinchar en la flecha nos aparece una galería con unos cuantos estilos de cuadros de texto. Entonces, si nos gusta alguno de ellos, pues podríamos pulsar en él y directamente sustituir el texto que viene con el ejemplo. Pero lo que vamos a hacer ahora es insertar un cuadro de texto sencillo. Este cuadro de texto tiene la peculiaridad que es como si fuera un documento dentro del documento que estamos editando de Word. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poder modificar características del texto como texto en la pestaña de inicio y características de todo el cuadro de texto como si fuera una ilustración, igual que hemos hecho en el caso de las ilustraciones. Le vamos a poder aplicar efectos de sombra, de reflexión, vamos a poder aplicarle un fondo, un color de fondo, un borde, pues todo eso se le puede aplicar a los cuadros de texto. Además, un cuadro de texto, la peculiaridad que tiene es que puede rodear o le puede rodear otro texto del documento. Entonces, en este ejemplo vamos a hacer que un texto de ejemplo rodee a este cuadro de texto que va a contener un texto concreto. Entonces vamos a empezar primero escribiendo un texto de ejemplo en nuestro documento. Para ello, como no se nos puede ocurrir el texto a escribir, pues vamos a Google y buscamos el texto del Quijote. Entonces siempre aparece en el primer lugar pues el diario El Mundo, que tiene todo el texto de todos los capítulos. Entonces seleccionamos, por ejemplo, el primer párrafo, le damos al botón derecho copiar y en vez de pegar directamente en Word nos vamos al bloc de notas, le damos a pegar y hemos visto que no se ha copiado la E de en, pues la escribimos nosotros. Ahora ya seleccionamos todo, botón derecho, copiar y ahora sí vamos a Word y lo pegamos. Si os dais cuenta, el texto ya se ve rodeado por el cuadro o rodea el cuadro de texto. Entonces hay varias opciones para hacer que este texto rodee. Si pinchamos en este icono podemos ver que pinchando en este, por ejemplo, es otra forma de rodear. Si pinchamos en este de forma transparente es otra de las formas. Si pinchamos en este es otra de las formas. Este es otra de las formas. Este, por ejemplo, el texto se quedaría encima del cuadro de texto. Por lo tanto, el texto que hay en el cuadro de texto a lo mejor no podría verse con el texto que hay encima. Y este sería el texto delante. Por lo tanto, el cuadro de texto taparía nuestro texto de atrás. ¿Vale? Entonces, podemos recurrir a esta forma o podemos recurrir a esta forma. En este caso se formaría un cuadrado y en este caso se rodearía más cercano el texto al cuadro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de momento lo vamos a dejar ahí. ¿Y qué vamos a rellenar dentro o qué vamos a escribir dentro del texto? Pues, por ejemplo, el título del capítulo. Entonces, copiamos, nos vamos al bloc de notas, pegamos, seleccionamos, copiamos y esto, control V y lo pegamos. Entonces ya tenemos un texto dentro de otro documento. Este texto pues lo podemos seleccionar, podemos en la pestaña de inicio podemos hacerle todo lo que queramos en cuanto a texto. Por ejemplo, ponerlo en negrita o ponerlo en cursiva, cambiarle el tipo de letra. Este, por ejemplo, que es muy quijotesco, subirle el tamaño. Incluso podemos ponerlo también en negrita y podemos cambiarle el color, por ejemplo, y podemos cambiar el cuadro de texto de tamaño. Ahí, por ejemplo, vamos a subir ahí, por ejemplo, así.
Bueno, pues lo que podemos hacer ahora con nuestro cuadro de texto es, después de darle formato como texto, es como darle formato como imagen, como ilustración. Para eso pinchamos dos veces o directamente nos vamos a la pestaña formato. Entonces, como imagen podemos hacerle varias cosas. Pues por ejemplo, darle un borde, un color de borde más grueso, de otro color. Incluso podemos darle efectos de sombra, reflexión. Y podemos darle un fondo, un color de fondo. Tiene que ser un color de fondo que este color de texto pegue. Incluso tenemos aquí estilos del cuadro. ¿Veis? Si vamos pasando, directamente ya nos da ese estilo al cuadro, que puede ser mejor o peor. ¿Vale? Pero si queremos personalizarlo más, vamos aquí, por ejemplo, al bote de pintura y pondremos el fondo. Entonces, el fondo naranja, bueno, pues pega o no pega. Eso ya depende de nosotros. ¿Vale? Entonces, podemos poner uno u otro. Por ejemplo, yo voy a dejar negro. Y luego el borde. El borde en el lápiz, pues pondremos el color que creamos también que viene bien. Entonces, por ejemplo, podemos poner un azul, un amarillo. Como en este caso el borde es fino, podemos cambiar el grosor del borde. Primero vamos a poner el color, que es el azul, y ahora en el lápiz también vamos a cambiar el grosor por el que queramos. ¿Veis cómo cambia el grosor? Ahí, por ejemplo, 3 puntos. Incluso podemos cambiar, como hacíamos en el caso de las ilustraciones, el estilo en forma de trazos, por ejemplo, ese. Pues bien, ya le hemos dado formato como ilustración, como imagen. Entonces aquí, por ejemplo, podemos darle una sombra, podemos darle una reflexión, igual que hacíamos en el caso de las ilustraciones, podemos hacer un efecto iluminado con el color que queramos, incluso podemos aquí elegir más colores, podemos elegir bordes suaves, es decir, que se difumine el cuadro de texto, podemos darle un píxel, que es como si fuera un borde, y luego rotarlo, pues por ejemplo esa rotación, ¿vale? Entonces ya le hemos dado a nuestro cuadro de texto un formato como imagen y como texto. Entonces ese cuadro de texto lo podemos seguir seleccionando, moverlo arriba o incluso que rodee el texto. El siguiente elemento de texto con el que vamos a trabajar es la letra capital. Entonces la letra capital no es más que hacer una letra o una palabra más grande que el resto del texto. Lo podemos ver claramente en este texto del Quijote. Vemos que la E es mucho más grande que el resto de letras del texto y que además hay un espacio entre la E y el resto de líneas. Por abajo, por ejemplo, dejan un espacio y por el lado también. Entonces, vamos a hacer esto. Se puede hacer con una sola letra o con una palabra entera. Entonces, para insertar la letra capital, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en la palabra donde queremos colocar la letra capital y en la pestaña insertar de la cinta de opciones, dar a texto, letra capital. ¿Vale? En el bloque de texto, letra capital. Entonces, pulsamos, elegimos o ningún tipo de letra capital, o en texto, vemos cómo queda ya, o en margen. ¿Qué diferencia hay en texto o en margen? Si nos damos cuenta, en texto rodea por abajo y por el lado el texto a la letra capital, y en margen solo por un lado. Se queda la letra capital a la izquierda. Y luego tenemos otra opción que pone opciones de letra capital. Esto lo vamos a hacer ahora después en el caso que queramos que haya una cierta distancia entre el texto y la letra capital, una distancia concreta, ¿vale? O que un número de líneas concretas rellenen o rodeen la letra capital. Simplemente si queremos una letra capital predeterminada, pulsaríamos en texto o en margen. Ahora vamos a pulsar en opciones de letra capital. En el caso de las opciones vamos a tener las mismas opciones de en texto y en margen, pero ahora ya podemos seleccionar qué tipo de fuente, si queremos que sea una fuente distinta de la letra capital al resto del texto, por ejemplo, y luego cuántas líneas del texto va a ocupar la letra capital, 3, 4, 5, las que queramos. Y luego la distancia entre el texto y la letra capital.
Por ejemplo, vamos a seleccionar que sea una letra capital en texto, con el tipo de letra, por ejemplo, vamos a elegir un tipo de letra distinto, pues por ejemplo Broadway, que ocupe 4 líneas, por lo tanto 1, 2, 3, 4 hasta lentejas rodearía, y luego la de su hacienda quedaría por debajo, y luego una distancia de, por ejemplo, 1 centímetro desde el texto a la letra capital. No tenemos más que pulsar en aceptar y vemos cómo se ha puesto la E como letra capital. Hay una distancia de 1 centímetro desde el texto hasta que empieza la letra capital, desde la derecha, y luego vemos que ocupa 1, 2, 3, 4 líneas y la quinta línea ya por debajo, ¿vale? Eso es cómo insertar una letra capital en Word. Ya digo que podemos hacerlo también incluso con una palabra. Podríamos haberlo hecho con en vez de con la E sola, ¿vale? Y el tercer elemento de texto que vamos a ver son los WordArt. Los WordArt no son más que estilos de una galería de estilos que se le pueden aplicar al texto y que nos permiten hacer como titulares en nuestro documento. Entonces, para poder insertar un WordArt, simplemente tenemos que ir a la pestaña Insertar en Word, en la cinta de opciones, irnos al bloque de texto y pulsar en WordArt. En WordArt hay una flecha en la que si pinchamos pues nos aparecen los diferentes estilos que tendremos para insertar un texto. Entonces, por ejemplo, podemos elegir este que aparece con el borde naranja y relleno degradado, o este que aparece con un reflejo, o este que aparece en rojo, por ejemplo. Entonces vamos a insertar, ya que estamos con los colores azules, vamos a insertar este, por ejemplo, que aparece con un efecto relieve. Entonces simplemente tenemos que tratar este WordArt como si fuera un cuadro de texto normal y corriente, pero con un efecto añadido. Entonces, ¿qué vamos a poner aquí, por ejemplo? Pues vamos a poner capítulo primero. Nos vamos aquí, copiamos, botón derecho, nos vamos a el bloc de notas, pegamos, seleccionamos, botón derecho, copiar, y ahora ya sí nos vamos aquí al cuadro de texto, seleccionamos todo y control V y ya tenemos nuestro WordArt. Este WordArt podemos modificarlo, tan fácil como irnos a la pestaña formato y como si fuera una ilustración más o una imagen más, podemos darle cualquier efecto que hemos hecho ya antes. Aquí tenemos los estilos rápidos que podemos cambiarlo en cualquier momento. Entonces, por ejemplo, si no nos gusta el que hemos puesto, lo ponemos de otra forma, ¿vale? Pero bueno, nosotros lo vamos a dejar tal cual lo habíamos puesto. Y como texto que es también, podemos cambiar su tamaño. En la pestaña de inicio podemos cambiar el tamaño, podemos cambiar el tipo de letra y podemos cambiar cualquier cosa que atañe a un cuadro de texto. Por ejemplo, vamos a poner en este caso como Arial Black, por ejemplo, capítulo primero. Entonces, ¿dónde podemos colocar este cuadro de texto? Pues, por ejemplo, arriba del todo. Si nosotros en este caso hubiéramos hecho algún salto de línea más, pues podríamos colocarlo. En este caso, si nos damos cuenta, la letra capital se ha quedado sin moverse. ¿Por qué? Pues porque pasa a formar como si fuese un cuadro de texto independiente. Entonces, a partir de aquí, la movemos y lo que pasa es que no habría que dejarlo exactamente como lo teníamos antes, con 4 líneas. Ahí mismo, ¿vale? A lo mejor la separación no sería de 1 centímetro, pero más o menos. Entonces ya hemos practicado los 3 elementos de texto que veíamos en la sección. Los WordArt, la letra capital y los cuadros de texto a los cuales pues les rodea un texto concreto del documento.